Okay, start with this. And here is Daniela. Listo. Los de fuego de 6 y 20, por favor, discúlpenme. O pues digamos que yo sé que ustedes tienen el horario más temprano. En algún momento yo les había comentado, pero por debido a mi salud no puedo digamos que expandirme tanto en los grupos, sino me vería en la necesidad de inclusive tener que aplazar. Pero entonces no quiero, más bien quiero que sea... digamos, sin tanta presión para poderlo generar, para poderlo llevar a cabo, vernos en estas sesiones. Nos estamos debiendo 2 sesiones, no se preocupen. De hecho, yo en algún momento envío zonas sincrónicas, pero pues yo intento recuperarlas, ¿no? Es decir, no es lo mismo que ustedes estén viendo una sesión asincrónica en donde estén acá, pregunten, hablen, ¿cierto? Dialoguen. Daniela, hello, good evening. Y que tengan la posibilidad de conversarlo, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces vamos a ver estas WH question, alrededor de 12 WH question, y cómo las conectamos con el Orange. Por eso les digo, vamos a conectarlo como question tab, pero entonces quiero tenerlo como antecedente de lo que va a ser este nuevo Orange. Esperemos que nos alcance la sesión para explicar estos dos y se van a dar cuenta como que van a caer en conciencia de, ok, bueno, por eso, y yo sé que algunos tendrán conciencia de esto, pero por favor recuérdenlas, apúntenlas, ténganlas allí porque vamos a hacer un ejercicio de escritura en cuanto a este uso y en cuanto también, y caía en cuenta de eso, que ustedes ya están estando en este grupal, creo que con la información que han tenido hasta hoy, 21 de junio, ya pueden construir textos que les permitan ser conscientes de cómo es el movimiento entre los elementos, ¿cierto? Si ven esos movimientos, si ven esos sistemas, si se conectan con esos momentos, pues todo fluye de una mejor manera. Entonces decíamos, WH question son muy, muy importantes a la hora de hablar como question tag, como active, como passive, para poderlos decir, ¿cierto? La primera que quiero que tengan en cuenta entonces es who, ¿cierto? Who, ya lo habíamos visto, who is for person, who is for to say something with people, y who decíamos también que le borramos el sujeto. We only use it to refer to a person or people. I want to know the person, ¿cierto? Si yo voy a decir algo en active voice, who is calling the police, ¿cierto? Who is calling the police. Si voy a usarlo en passive voice, fíjense que en una voz pasiva es muy difícil encontrar. Podría suceder. Who, no, es que es difícil en ese sentido. Hay WH question que cuando se conectan con la passive voice, acuérdense que lo ideal es que ustedes aprendan a hacer la alquimia. Alquimia es literalmente que puedan tener los cambios, ¿no? Que los cambios sean conscientes a la hora de ponerse en marcha, sean conscientes de poderlo definir, ¿cierto? Entonces, who, tenemos para poder decir en cuanto a las personas. Who is calling? Who is the best food player in the world? Who are those people over there? Who is that man behind the mask? For example, if you want to say, in this case, ¿cierto? Then, rápidamente, no quiero demorar tanto en esto. Where, ¿cierto? La vamos a usar para realizarlas, ¿cierto? Where, acá, sí podríamos usar en el where si hay una voz pasiva y voz activa. Si hay voz pasiva y voz activa. Where es para position, place. Where is user is using to refer a place or location, ¿cierto? Where is the library? Where do you live? Where do you have worked? ¿Cierto? ¿Dónde tú has trabajado? Ah, ven que sí hay una conexión de voz pasiva. When también supremamente easy, supremamente important for to say WH question or question tag, ¿cierto? Ya lo vamos a mirar específicamente para poderlo negar. When does the story open? When is your birthday? When are we going to finish? If we can say why. Acuérdense en este why también, que una cosa es decir el why en pregunta, ¿cierto? As a reason, as an explanation,
¿cierto? Como una razón, como una explicación, pero también tengo que tener en cuenta que debo diferenciarla de la respuesta. No digo why, digo because, ¿cierto? Esta es clave para poder hacer la respuesta en ese sentido, ¿cierto? Why is the window open? Why are they always late? Because they are not, no sé qué. What do you want to learn? English because, ¿cierto? Por eso está tan unido y tan pegado allí ese because and the why. What? ¿Cierto? What is making. Acá hay una confusión muchas veces que ponen y es que a veces dicen what, como qué, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? What is making that sound? ¿Qué está haciendo ese sonido? Pero también tenemos el what de cuál. Por ejemplo, what is your surname? ¿Cierto? ¿Cuál? Ya estaríamos usando allí. What are you doing? ¿Cierto? Ahí ya estaríamos diciendo ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? Luego tenemos el which, ¿cierto? En el which tengo que tener opciones. We have options. We have to take options. We have to put alternatives. Tenemos que poner alternativas. Si no hay alternativas en el which, no es posible avanzar, no es posible tenerlo, no es posible verlo, como lo vamos a usar. Which dish did you order? ¿The pizza o lasaña? Which day should we go? Monday or Friday? Which is better? This one or that one? Which is better? Okay, and how. Y miren este how, que es también donde no hemos hecho mucho énfasis en cuanto a que ya van a haber conexiones más específicas con más how, ¿cierto? Way, manner, how, description, ¿cierto? How do I stop the baby from crying? ¿Cómo? ¿Cómo detengo yo al bebé de su llanto? ¿Cierto? How do you go to school? ¿Cómo fuiste tú a la escuela? How can I learn English quickly? ¿Cómo puedo aprender yo inglés rápido? How can? How do you feel today? For example, how do you feel today? ¿Cierto? Y ese how inmediatamente tiene las posibilidades de trabajar o de detenerse de muchas maneras. ¿Por qué? Miren acá, how often es una de las posibles diferentes. Frequency, how often do you have classes? How often does she study? ¿Cierto? ¿Qué tan frecuente? How often es el qué tan frecuente que nos sirve para muchas cosas. How often the police is called by the persons, ¿cierto? ¿Qué tan frecuente la policía es llamada por las personas? How old, ¿cierto? ¿Qué tan viejo? Acuérdense en este how old nosotros no decimos how many years do you have, porque los años no los tenemos. Decimos qué tan viejo eres. Los años se ven, se expresan. How far, qué tan lejos, distancia, ¿cierto? Y sin la distancia podremos conectar o somos conscientes de cómo estamos conectando, de cómo estamos viendo que esto puede ser obviamente más en cuestión de la distancia misma, pues cambia totalmente, ¿cierto? How many, también how many, literalmente countable nouns. El many, de hecho, por eso lo usamos. El much, how much, bueno, supongo que ya saldrá, pero el how many, cosas contables. How many people, puedo contar. How many days, cuántos, ¿cierto? How much, uncountables, ¿cierto? How much ya me va específicamente a conectarme con otro totalmente distinto. Ya no me tiene la razón, o mejor dicho, ya no me tiene la conciencia de conectarse con exclusivamente los contables, ¿cierto? Quantity, price, how much it costs. For example, how much time do we need? How much does this shirt cost? ¿Cierto? Y miren cómo puede cambiar allí la conciencia. Fíjense que acá estamos viendo, por ejemplo, cómo es que yo soy consciente de que en el caminar, en el sentir de las WH question, la complejidad se hace evidente, pero para ser más específico, es que es una complejidad para ser específicos. ¿Cierto? Entonces tenemos who is your favorite actor or actress,
¿cierto? Tenemos ahí un agua amarilla violeta para poderlo usar, ¿cierto? Who is your favorite actor? Where do you live? For example, tierra, amarilla, violeta, ¿cierto? When is the national date of your country? ¿Cierto? Yo les pido, y algo que supongo da mucho conciencia, el desarrollo del mismo lenguaje, es que a veces inclusive las WH question uno las ve sencillas, las pone como que en marcha, pero a veces en español inclusive no se usan correctamente, ¿cierto? Nuestro idioma, nuestro lenguaje, creo que es algo que yo he nombrado en alguna que otra sesión, es un lenguaje utilitarista. Nos comunicamos para lo inmediato, para algo que nos sirva aquí y ahora, en este momento, que nos sea útil, pero no como un proceso de conciencia, ¿cierto? Y ahí es donde estamos cerrando. Ahí es donde no podemos llegar a hacer ese proceso, porque si hacemos ese proceso, pues no tendría sentido ponerlo, ¿cierto? Y por favor, ahora sí voy a conectar este WH question con el uso del get, ¿cierto? El uso del get, use of get, porque vamos a ver hoy familia con get, y obviamente quiero mirar, vamos a ver si está Holly, what is Holly? Bueno, ella, vamos a mirar a ver 15 significados del get que me parecen, si nosotros lo usamos, y por favor tengan en cuenta que cada uno de estos significados lo conectaremos con cada una de las WH question, ¿cierto? Tengan conciencia de que cada vez que yo les he dicho, ¿no? Solamente cada vez manejar un verbo, ¿cierto? Y un verbo, además me gusta el inglés de ella también para que lo tengan en cuenta. Ella es mexicana, pero el inglés de ella es súper claro, ¿cierto? Entonces miren este primero. Déjenme ver acá. Entonces, ¿por qué el get y que lo vamos a tener con una familia súper sencilla hoy? ¿Cierto? La familia del A-O-O-N, ¿cierto? De hecho, lo vamos a conjugar con dos. No hemos hecho... no. Get, forget, beget. ¿Tenemos esos? Get, forget, beget. ¿Alguien me avisa de pronto? No, porque no yo me acuerdo que no. Yo iba a hacer énfasis en el get. ¿No es cierto que no? ¿Nadie? ¿No es cierto? ¿En Family Verse? ¿Get? ¿No? Yes. Maybe. Lo vimos hace mucho. Lo nombramos así por encima cuando empezamos con un formato, pero no lo pusimos así. Entonces, miren acá. Primero, compro. Get. ¿Cierto? How much do you get your coffee? Or where do you get this coffee? Y lo que les digo, nosotros no hemos hecho énfasis en la necesidad de que cuando conectamos el get con otros significados, con otros sentidos, pues se pierde. De hecho, permítanme, yo hago una cosa en el tablero para poder entrar acá en relación. So, please write everything that I'm going to give you. In this case, give me one moment. Entonces, vamos a ponerlo acá. So remember that for today the lesson is going to call AR, because we are in AR now. We have the two boys, in this case AR, with yellow. We are in yellow again. And we are in orange. Okay, this is a different kind of voice to say something. So the first one is going to call, in this case, and I'm going to put this verse, this family verse. Remember, family verse, I'm sorry, not with this. We're going to see two family verse. Vamos a ver dos familias, ya que la primera es una familia muy chiquitica, apenas de 3 integrantes. Entonces, no. So,
that color. Remember, this is family verb. And in this case, the family verb is families verbs. Verbos familiares. Ah, no, mentiras. No, dejémosle family verbs solamente. ¿Cierto? Vamos a ver dos family verbs for today in infinitive. Remember, los sonidos que vamos a poner, infinitive, okay, and in past, remember that we have three kind of sounds, participle, okay, and we have the first case, I, okay, and then we're going to use E, or I, but E, okay, and O, and in this case, O, and, ¿cierto? Esta es la primera, pero vamos a tener una segunda, por eso la voy a separar acá, que vamos a ponerla como I, ahora sí, con una I, vamos a ponerla acá con una A, and E, ¿cierto? Y en la tercera vamos a poner I, and N, okay? And in this case, so I say that we have to get, okay? Many ideas, many means, many words. I don't know how to say this, but to get is going to be the most important verb that you are going to use in our country. Okay, remember this. To get is an important verb for to say something. Okay, and to get, we're going to put in this. Remember, in this case, in past, we say got. Look at the sound, got. Miren que estoy cumpliendo la regla, got. To get, got. Y puedo decir también got o puedo decir gotten, ¿cierto? Y puedo decir the getter. Miren este getter, bueno, tiene muchas, ¿no? La conciencia de quien obtiene, el obtenedor, el buscador, ¿cierto? El comprador. Bueno, es que lo que les digo, dependiendo del contexto, por ejemplo, el que escuchábamos de Holly, I get my coffee at the Starbucks. She gets her coffee at Peace. ¿Cierto? Según como yo lo vaya a poner, según como yo lo vaya a usar, pues obviamente va a cambiar mucho. To get, got, gotten, getter, podríamos usarla. Y obviamente, pues el que ustedes le quieran poner acá, ¿cierto? Yo le pondría, o yo mejor dicho, tendría en este, lo primero, el comprar, ¿cierto? Si yo lo pongo en este get, podría tener el primero. Vamos a dejarlo el primero y el más básico. Obtener, ¿cierto? Obtener. Sin embargo, también conseguir. Entonces, cualquiera de los dos que lo vaya a poner, que lo vaya a tener, pues voy a tener la claridad, es decir, no hay problema como lo quiero hacer. ¿Dónde lo ven también muy, digamos que típico, muy usado en las canciones? Las canciones tienen el get. Yo creo que no hay canción que no tenga un get. Get on my way, get in my sign, get, ¿cierto? Comprar. Aunque comprar es más buy, pero también se tiene what do you want to get? Something for this, ¿cierto? Tenemos también recibir. For example, we have in get, we can say recibir. Y miren lo que tengo en cuanto a estos, ¿no? Es decir, que tengo recibir, recibió, recibido. O comprar, compró, bueno, como lo quieran poner, en el punto que lo quieran poner, ¿cierto? Si lo podemos mirar allí, en eso, recibí, ¿cierto? Y en ese recibir
Obviamente, yo la puedo traer como algo distinto. ¿Cuál otro significado? Traer, ¿cierto? Traer something. When I get something in my school, I get some troubles. Yo traje algunos problemas, ¿cierto? Y lo mismo, la combinación y los cambios que yo le quiero hacer, a estos get. Do you want to get the door? ¿Quieres traer la puerta? O también get the door, ¿cierto? Or get something, podríamos también tenerlo como atender, ¿cierto? Get for some troubles, get for something, ¿cierto? Podríamos ponerlo también allí para encargarse, para atender. Get the door, if you want to say, ¿cierto? Get the door, like atiende, please, la puerta, ¿cierto? Get the door, please. ¿Cierto? Después de que alguien toca el timbre, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Ahora, bueno, tener esto también. Ahora, también tenemos agarrar, ¿cierto? Tomar, coger algo, ¿cierto? Llevarse algo. Por eso es que está tan unido a eso, pero dejémosle agarrar, ¿cierto? Get something, get some troubles, agarró, o get a sick, ¿cierto? Agarró una gripa, agarró una enfermedad, agarró algo que le dice, she went to the camp and got lice. For example, if you want to say, I was working on it, but I got too tired to finish. If you want to say, ¿cierto? Tenés mean, entender es el más típico y por eso quiero ponerles todo para que ustedes hagan lo que les digo. Lo ideal es que si quieren hacer parte, si quieren tomar, no sé cómo apropiarse, ¿cierto? Tener esto, denme one moment. No, es que mi gato se pone mal. Bueno, ahora sí. Entender, ¿cierto? Get, I got it. Por ejemplo, cuando es muy típico escuchar eso, oh, yes, I got it. You got it. Los negros en Estados Unidos les dicen niggas, ¿cierto? Y obviamente ellos son los que más usan el get o el got. I got some troubles because I got. O sea, si ustedes pueden usar solamente el got para todo lo que quieran, créanme que, y lo que les digo, hasta que lo usen en el contexto específico. De resto, no va a surtir, no va a generar algún cambio, no va a hacer una diferencia, ¿cierto? Get, si lo pongo en eso, I don't get it. If you want to say, I don't get it, she just gets it, ¿cierto? Do you guys get, I'm sorry, do you guys get what I'm saying? ¿Cierto? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Do you guys get what I'm saying? ¿Cierto? Tiene muchos. Get it. Ahora, esa es la otra también, el get it. Normalmente se pone así también, get it. ¿Cierto? Si lo vamos a poner. Otro, también es muy típico, y por eso lo dejo acá, ir. I get to the store. Ir. Casi como el go. Podríamos dejarlo también allí. Úsenlo en ese contexto y también va a cambiar get to get, go get it. Reclámalo, ve por eso y ve a por ello, ¿cierto? To get, you need to get it, ¿cierto? Podríamos ponerlo también. Go get him. Ve, es como para animar también, ¿cierto? Para poderlo decir de manera que impresionen o animen, o también hagan animen a las personas, ¿cierto? Si lo voy a poner. Este otro también, sacar. Miren esto, get something from inside. I need to get good grades. Miren este otro. ¿Sí ven? I need to get good grades. ¿Cierto? This semester. ¿Cierto? Necesito sacar buenas notas, buenos grados, buenas calificaciones este semestre, ¿cierto? Si lo voy a poner, get, sacar, si lo voy a tener allí también.
¿cierto? Get to school, for example. Now, llegar. Miren ahora otro. Llegar o alcanzar. Podríamos dejarlo también allí. Llegar o alcanzar para poderlo llevar. Get, go, gotten, go, alcanzar, ¿cierto? O llegar. We got to school on time. Nosotros llegamos. We got to school on time, ¿cierto? We can get to the restaurant on time. Podemos llegar a tiempo, ¿cierto? Según cómo lo vaya a poner allí, ¿cierto? Alcanzar o llegar, si lo pongo en ese sentido, ¿cierto? For example, when did you get back from yoga class? Cuando tú alcanzaste o regresaste o llegaste de nuevo, porque get back, y esa es la otra, ¿no? También, y deberán hacer ustedes énfasis en que, y yo una vez recuerdo muy bien que les decía, porque yo lo estaba aprendiendo en cuanto a revisar que muchas veces inclusive el get, cuando se le pone otro verbo, se le une con otro, aumenta inclusive los demás verbos. O sea que el get es de lo más vital para poderlo tomar. Get, alcanzar. Did you get back the yoga class, for example? Move. In this case, moverse, get back, get out, get the body. Mueve el cuerpo, moverse. Ese también, I got my body this morning. Mover, literalmente sacudir, ¿cierto? Para poderlo poner también, y obviamente da otros totalmente. Y ahora ese moverse también tiene que ser un movimiento de rapidez, moverse rápido. Get lost, for example. Bueno, aunque el get lost, digamos que cambia unas cositas, porque lost es perdido. Get away. Yo creo que con ese la habrán escuchado más. Get away from this bar, ¿cierto? Si lo tenemos allí. I want to get away. If you want to say something. Get away. Get out there. Get out here. Muévete de ahí. Uy, ese es muy típico en películas, en canciones. Get out here. Y si ven lo que les digo, se une con otro, ya sea de preposición, con otro conector, pero cambia el significado y permite jugar más con eso, ¿cierto? Luego tenemos como, digamos que podríamos ponerlo como un cambio de estado. No, pero en ese, dejémoslos con estos, y obviamente con estos ya tendríamos que tener la conciencia de que ustedes pueden encontrar más, ¿no? Les recomiendo este de los 15 significados del verbo get. Estaba tomando unos de ahí, tomé otros de otro lado, pero si se trata de encontrar, hay muchos más, ¿cierto? Terminemos con esta familia, con esta primera familia, que son solamente 3. Entonces, después de eso tenemos forget, to forget. Very easy, and you know, forget is other thing, forgot and forgotten. Forgotten or forgetter. El olvidadizo o el olvidador. No me suena olvidador. Forgetter, ¿cierto? And olvidar. Okay, to forget something. And the other verb of this family is to beget. To beget something. Okay, beget and begot, begotten, and begetter, ¿cierto? And we have the producir, productor, entonces podríamos llamarlo al begetter, que produce. Beget, producir. Begot, ella produjo. Y begotten, producido, ¿cierto? Acuérdense en esas diferencias que son claves. Luego de la otra familia
decíamos que teníamos es los siguientes. To give, ya pasamos a la otra, para poderlo unir. Gave. Okay, and given. And the consciousness of the giver. For to say something, and in this case, dar. ¿Cierto? To forgive. For example, to forgive. Okay, and we have in this case, in to forgive, to forgive, and we have forgiven. If we want to say something, and forgiver. Perdonador. Y pues en este caso, perdonar. Perdonar, to forgive, to forgive. To beat. Okay, if we can say something with to beat. Okay, we put into beat, we say bait, we say beaten, and bitter. And you say in this case, pedir, ¿cierto? And finally, to forbid, forbade, forbidden, and forbidden, and we have prohibir, to forbade, to forbid, prohibir o vedar, ¿cierto? Como quitar de algo. Y les dejo acá ahora lo que es la fórmula, ¿cierto? Y fíjense cómo es entonces, lo conectan con las WH question, ¿cierto? En question tag también, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si logramos entrar en este asunto. So remember that we use circle for active voice. In this case, we are now in active voice and we are in passive voice. That is for square. And in active voice, you need to use, in this case, because we are in yellow orange, remember that we use or we say something in this case with the subject, okay, subject plus, now we use do or does, okay, and the not, okay. If you want to say remember, what is the case of do or does, ok, sin contracciones también, porque podemos decir don't, podemos decir doesn't, si ustedes lo quieren bien, si, yo les recomiendo que sin contracciones. Subject, do, does, not, ok, the verb, ahí sí como quien dice verb en infinitivo, no le hacemos ningún cambio y este es el uso de la voz activa, este es lo que no habíamos hecho conciencia, ¿cierto? Lo habíamos usado de manera general y sabíamos las reglas, ¿cierto? Pero este uso así de manera general, lo que ustedes van a decir, ah, ok, y además porque el sujeto está dominando allí, ¿cierto? Entonces, I do not leave, ¿cierto? Or I do not forget my mother. Entonces acá pongo el object, ¿cierto? Sin ninguna complejidad, sin ningún uso, y de hecho me recordé que en el uso de las question tag es donde vemos esas violet, es donde tenemos esas WH questions, entonces guárdenlas allí, las usaremos mañana que tenemos violeta para poderlo tener y que le da sentido a lo que hemos dicho de tenemos que conectar como tejido, como un tejido que va de amarillo, verde, con naranja, violeta, azul, verde, naranja, violeta, rojo, verde, naranja, violeta, ¿cierto? Y ese es el ejercicio. Yo les he dicho, les he pedido, si tienen personas con las que hablen en inglés, esa es la manera. Y solamente pongan en marcha eso, ¿cierto? And subject do, does, not, verb, object. And remember that in this case estamos usando para poderlo cambiar el agua en voz pasiva. ¿Por qué? Porque no existe específicamente, o no existe, no se puede usar de inmediato una voz pasiva en la tierra. No hay ejemplo, no hay cabida, no hay manera. ¿Por qué? Porque la voz pasiva tiene que decirse con el sujeto y el agua tiene que estar siempre
presente. ¿En cuál se hará diferencia? Que lo miraremos en el aire, porque es el uso del have had, ¿cierto? Ahí habrá una diferencia en esa voz pasiva o voz activa, ¿cierto? Pero en este caso decíamos que entonces ponemos el object, ¿cierto? Plus do, I'm sorry, yes, do or does, I'm sorry, not do, but not does, but just in this case, to be verb. ¿En cuál estamos? En el amarillo. Ustedes ya sabrán usar ese to be verb acá. Very easy for to use in this case. To be verb not, ¿cierto? Object to be verb not plus participe. Miren, por eso lo ponemos acá el participe by plus, in this case, plus the subject. Y acuérdense que en el subject estamos usando en lugar del I, me, en lugar del she, her, en lugar del he, him. ¿Cierto? Estamos cambiándolo. Ay, Dios mío. ¿En qué momento estaban hechos? Yo no sé si acabaron de entrar, pero bueno, tenemos que haya sido apenas. And he, him, her, him. For this case, we, us. We have to use this, us. ¿Cierto? And in this case, they, them. Es el cambio que hemos visto que realizamos y que obviamente le ponemos conciencia y le ponemos un plano totalmente distinto para poderlo realizar, ¿cierto? Para poderlo poner en marcha y para poder decir, bueno, si lo tenemos en conciencia, si lo manejamos en ese sentido, perdón, pues va a ser mucho mejor. ¿Listo? Y les pido que ustedes, por favor, conéctense con los ejercicios en esta, manéjenlo en los dos, por favor. Mañana vemos question tag con esas WH question que anotamos hoy, que recordamos hoy, ¿cierto? Que nos dejan sobre todo la claridad de poder usar, ¿cierto? Y dejemos hasta acá la sesión. Ya mi voz está un tricito agotando y la cabeza me está pidiendo un reposo. ¿Listo? Así que mañana nos volvemos a ver, intentemos esta semana, por lo menos hasta el jueves, yo sé que no llegaremos hasta el viernes, nos debemos 2 sesiones, siempre soy consciente de esas sesiones que nos debemos, pero por favor, si esta semana no llegamos hasta el viernes, pues por lo menos hasta el jueves, ¿no? Recuerden, acá, estos ejercicios, estos verbs usados con estas fórmulas, ¿cierto? Con la conexión, con la conciencia, con la manera de usarlo. Y recuerden, por eso yo desde el principio pues grabo estas sesiones, ¿cierto? Para que se vuelva a escuchar, para que se vuelva a tomar en cuenta lo que se dice allí. ¿Listo? Y por el momento, pues dejemos por acá. Para mañana entonces nos vemos a las 7, a la misma hora. ¿Listo? Así que thank you very much for your assistance. See you tomorrow, ¿ok? Good night for everybody. Thank you very much. Thank you, teacher. Good night. Good night. Thank you. Teacher, good Night. Good night.